Hola nuevamente, nosotros somos Meditix09. Pertenecemos a la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Medicina, en la asignatura de Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El grupo 106 presenta Ciberseguridad, Seguridad y Protección de Datos en el Servicio Nacional de Salud. Primero que nada veremos cómo se define la ciberseguridad. La ciberseguridad se define como la protección para los archivos de información a partir de ella. Se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo que esté expuesto a Internet. Es defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. En otras palabras, la ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas importantes y la información confidencial de los ataques digitales, también conocida como seguridad de la tecnología de la información o TI por sus iniciales. Las medidas de seguridad o seguridad cibernética están diseñadas para combatir amenazas contra sistemas de red y aplicaciones, ya sea que esas amenazas se originen dentro o fuera de una organización. Como ya sabemos, la palabra ciberseguridad son los métodos y técnicas usadas para proteger computadoras contra ataques. En su etimología es un neologismo compuesto con dos palabras. La primera es ciber, que se refiere al sistema de control y comunicación, y vemos en palabras como cibernética, cibercafé y cibernetización. La palabra seguridad, que proviene del latín securitas, que es una cualidad de estar sin cuidados, de no sentir ansiedad o despreocupación. Esta palabra está compuesta con el prefijo de se, un prefijo latino que significa separar como selección o secreto. Y la palabra cura, que significa cuidado, atención, diligencia. Y por último, el sufijo dat o tat, que significa cualidad. Veamos algunos antecedentes de lo que es la ciberseguridad. Por ejemplo, en el año de 1903, el primer hacker de la historia fue Neville Maskelyne. En 1903 interceptó la primera transmisión de telégrafo inalámbrico, mostrando las vulnerabilidades de este sistema desarrollado por Marconi. En los años 70 apareció el primer malware de la historia, llamado Creeper, un programa que se replicaba a sí mismo. Este malware mostraba el mensaje que decía "I am a creeper, catch me if you can", que se traduce como "soy una enredadera, atrápame si puedes". A partir de ahí nace el primer antivirus llamado Reaper, que su función era la de eliminar las infecciones por Creeper. La popularización de los computadores personales en los años 80 llevó al desarrollo de las primeras herramientas de ciberataque y sentó las bases de las futuras amenazas. Así, aparecía en escena la primera generación de ciberamenazas caracterizada por la capacidad de réplica de los programas maliciosos. El malware en los años 80 incrementó su presencia y a la par se desarrollaron antivirus más eficientes. En la actualidad, se utiliza una plataforma de detección y respuesta de endpoint para proteger los equipos de un ataque de malware debido a una gran evolución. A principios de los años 90, la necesidad de hacer frente a los ataques cibernéticos se convirtió en un tema de discusión internacional. La falta de conocimiento sobre el ciberespacio, de medidas de seguridad, jurisdicción y competencia afectaba sobre todo a los países desarrollados, donde el uso de la tecnología y el abuso de usuarios mermaba en la economía y sociedad. En 1995 se formó en Europa un comité de expertos en delitos informáticos para trabajar en estrategias y contrarrestar los ataques a través de Internet, convencidos de la necesidad de aplicar una política penal para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia y la importancia de fortalecer la cooperación internacional. En los años 2000 llegó la tercera generación de amenazas, los ciberdelincuentes. Explotaban vulnerabilidades informáticas de sistemas operativos, hardware y aplicaciones. El uso de las redes sociales comienza a extenderse de forma masiva, por lo tanto, empiezan a producirse los riesgos de seguridad derivados de empleados insatisfechos y los fraudes online. Ahora veamos cómo se fue originando, cuál fue el origen de la ciberseguridad.
A principios de los años 90, la necesidad de hacer frente a los ataques cibernéticos se convirtió en tema de discusión internacional. La falta de conocimiento sobre el ciberespacio, de medidas de seguridad, jurisdicción y competencia afectaba sobre todo a los países desarrollados, donde el uso de la tecnología y el abuso de los usuarios mermaba en la economía y sociedad. Las primeras acciones para crear mecanismos legales frente a los ciberdelitos fueron locales. En 1986, en Estados Unidos se creó la Computer Fraud and Abuse Act. Sin embargo, su capacidad se vio sobrepasada por la transformación tecnológica. La Ley de Abuso y Fraude Informático en 1986 es un proyecto de ley de seguridad cibernética de los Estados Unidos, que se promulgó en 1986 como una enmienda a la Ley de Fraude Informático existente, que se había incluido en la Ley de Control Integral de Crimen en 1984. La ley prohíbe el acceso a una computadora sin autorización o en exceso de autorización. En el año de 1995 se formó en Europa un comité de expertos en delitos informáticos para trabajar en estrategias y contrarrestar los ataques a través de Internet, convencidos de la necesidad de aplicar una política penal para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia y la importancia de fortalecer la cooperación internacional. Para 2001 se aprobó y firmó el Convenio de Budapest, que hoy en día se integró por 56 países. Algunas características de la ciberseguridad es que es una estrategia que la ciberseguridad debe proteger cada área y no solo enfocarse en tener herramientas para reaccionar ante los ataques, sino que brindar protección para evitar que los sistemas sean vulnerados. A continuación, les mostramos algunas características de una buena estrategia de ciberseguridad para que puedan reducir al máximo el riesgo de ser víctimas de cibercrímenes. Como punto número 1 tenemos el control en el almacenamiento de datos. Los datos pueden almacenarse en una forma local, en unidades externas o en la nube. Sin embargo, lo importante es mantener el control de los mismos en mayor medida. También es vital crear medidas de cifrado y soportes en casos de robo de datos. Otro punto importante es accesos limitados. Controlar el acceso a los datos es requisito fundamental dentro de las características de una buena estrategia de ciberseguridad, ya que reducir el número de usuarios que acceden a la información permite tener mayor control y posibilidad de identificar cuando alguien ha vulnerado la seguridad. Para lograr esto, se deben dividir los datos en secciones para que los usuarios solo tengan acceso a la información que les compete, disminuyendo el riesgo de fuga de información. Análisis y gestión de riesgos. Conocer a ciencia cierta las fortalezas y debilidades de los sistemas con los que se opera es fundamental para saber a qué son susceptibles y cómo pueden atacarlos. Aunque la estrategia de seguridad implica brindar protección en todos los niveles, hay ciertas áreas que deben reforzarse en mayor medida. Por esa razón, las estrategias de ciberseguridad son únicas para cada empresa. Monitoreo periódico. Muchos ciberataques pasan sin ser detectados días, incluso meses, y cuando se logran detectar, los daños pueden ser considerables, acarreando grandes pérdidas económicas o afectando el prestigio de la empresa y la confianza de sus clientes. Hacer monitoreo en forma periódica ayuda a estar alerta ante cualquier amenaza. Además, se deben crear respaldos o backups que permitan tener una reserva en caso de que se pierda información valiosa. Como último punto de las características tenemos las políticas seguras de BYOD, que significan el Bringing Your Own Device. Es algo muy de moda y consiste en que los empleados trabajen desde sus propios dispositivos. Aunque esto permite mejorar la eficiencia, los riesgos de sufrir ciberataques son mayores. Por lo tanto, se deben adoptar políticas y acciones para que los usuarios utilicen sus propios equipos de forma segura sin comprometer los datos de la empresa.
Hablando acerca de los usos que se les puede dar a la ciberseguridad, primero tenemos que dejar en claro que la seguridad informática es un tema crucial para la protección y gestión de la información de cualquier organización, incluyendo el área médica, por lo que es de suma importancia reconocer los usos que existen y determinar las acciones en cada una de ellas, más enfocado en el área de la salud. La seguridad informática en el área de la salud complementa 4 áreas principales. Primero, la confidencialidad. Solo usuarios autorizados pueden acceder a recursos, datos e información. Integridad. Solo los usuarios autorizados deben ser capaces de modificar los datos cuando sea requerido. 3. Disponibilidad. Los datos deben estar disponibles para los usuarios cuando sea necesario. Y por último, la autenticación, que es verificar que realmente se está en comunicación con quien está comunicando. De acuerdo a los elementos de objeto de protección, clasificamos estos tipos de seguridad informática en seguridad de hardware, seguridad de software y seguridad de red. Hablando más a detalle de estos últimos usos, que son la seguridad de hardware, de software y de red, podemos decir que la seguridad de hardware se aplica a la protección de elementos físicos para evitar amenazas e intromisiones. La seguridad de hardware se encarga de encontrar la vulnerabilidad existente en los equipos desde su fabricación hasta los dispositivos de entrada y salida que están conectados. Seguridad software. Los errores en el software generan vulnerabilidades y es uno de los mayores riesgos de seguridad. Existen diferentes tipos de errores que se generan en el software, por ejemplo, errores de implementación, desbordamiento de buffer, defectos de diseño o un mal manejo de los mismos. Seguridad de red. Son las actividades encaminadas a la protección de datos en red, es decir, su función principal es proteger el uso, fiabilidad, integridad y seguridad de la red para evitar que la información sea modificada o robada. Las amenazas más comunes en la red son virus, gusanos o caballos de Troya, software espía y publicitario, ataques de día cero, también llamados ataques de hora cero, ataques de hackers, ataques de denegación de servicio, intercepción de robo de datos o robo de identidad. Los componentes de seguridad de red incluyen antivirus, anti-spyware, cortafuegos, sistemas de prevención de intrusiones y redes privadas virtuales. Antes de mencionar las funciones que tiene la ciberseguridad, hay que dejar algo en claro en cuanto a la ciberseguridad, y es que esta es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. Hablando más dentro del área de la salud, algunas de sus funciones más relevantes son: la seguridad de las aplicaciones se enfoca en mantener el software y los dispositivos libres de amenazas. Una aplicación afectada podría brindar acceso a los datos que está destinada a proteger. La seguridad eficaz comienza en la etapa de diseño, mucho antes de la implementación de un programa o dispositivo. La seguridad de la información protege la integridad y la privacidad de datos tanto en el almacenamiento como en el tránsito. La seguridad operativa incluye los procesos y decisiones para manejar y proteger los recursos de datos, los permisos que tienen los usuarios para acceder a una red y los procedimientos que determinan cómo y dónde pueden almacenarse o compartirse los datos se incluyen en esta categoría. Por último, la capacidad del usuario final aborda el factor de ciberseguridad más importante, las personas o los pacientes. Si se incumplen las buenas prácticas de seguridad, cualquier persona puede introducir accidentalmente un virus en un sistema que de otro modo sería seguro. Enseñarles a los usuarios a eliminar los archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos, a no conectar unidades USB no identificadas y otras lecciones importantes es fundamental para la seguridad de cualquier organización. Ventajas de la ciberseguridad en la salud. Como punto número 1 tenemos la privacidad. Cuando adquieres un servicio de ciberseguridad, puedes conservar de forma ideal los datos privados de tus empleados, pacientes y proteger de esta manera su intimidad. Las personas que no se preocupan
por cuidar sus datos, son más propensas a recibir ciberataques. Protección de tus equipos. Solo tu software debe estar protegido. Tus hardware también necesitan medidas de protección para mantener su integridad y alargar su tiempo de funcionamiento. Conservar tus datos de manera integral. Los antivirus, anti-spyware, firewall y control de aplicaciones te ayudarán a proteger de manera integral tus datos y tus equipos. Evita riesgos innecesarios. Con ciberseguridad no solo evitas los ataques certeros a tu empresa o al hospital, sino que puedes evitar las posibles amenazas. Tendrás alertas de contenidos sospechosos durante tu navegación en Internet, bloqueando o eliminando la amenaza. De esta manera siempre te será seguro. Más productividad. ¿Te preocupa el rendimiento de tu equipo de trabajo? Tener tu red corporativa protegida te ayudará a evitar retrasos de productividad cuando se genera un ataque en los equipos interconectados. Todos tienen que pausar sus actividades mientras se resuelve el problema. Si optas por la ciberseguridad, el trabajo será continuo. Monitoreo interno. Tienes la posibilidad de revisar tus dispositivos en busca de amenazas de manera permanente, con un monitoreo interno que te permitirá estar al tanto del estado de los equipos. Como último punto, acceder a nuevos negocios. Si cumples con las normas de ciberseguridad, los mercados internacionales que exijan este tipo de norma te abrirán fácilmente las puertas por las garantías ofrecidas en cuanto a la protección de información. Ahora hablamos de las desventajas de la ciberseguridad. La ciberseguridad puede ser demasiado costosa para algunos hospitales. Los hospitales que no pueden o que no tienen suficientes finanzas para guardar sus datos y sistemas pueden verse afectados por esta desventaja. No es raro que un hospital tenga que invertir más en ciberseguridad de lo que obtiene de ella. Esta es la razón por la cual muchos hospitales no están dispuestos a invertir en ciberseguridad. La ciberseguridad puede ser demasiado complicada para los hospitales. La ciberseguridad requiere mucho tiempo y esfuerzo, incluso muchas veces puede ser bastante difícil de entender para algunos hospitales o su personal. Esto puede causar muchos problemas en tu negocio. También puede causar pérdida de datos o incluso una brecha de seguridad porque el hospital no cuenta con buenos mecanismos de seguridad. La ciberseguridad requiere un seguimiento constante. Un hospital debe vigilar de cerca la ciberseguridad de todos sus sistemas, especialmente porque los piratas informáticos y los ciberdelincuentes encuentran continuamente nuevas formas de penetrar la red de una empresa u hospital. La ciberseguridad no es cosa de una sola vez. La certificación en seguridad cibernética no es algo que puedas simplemente instalar, configurar y olvidar. Necesita años de arduo trabajo para desarrollar y poner en marcha. También necesita un seguimiento y una actualización constante de los mecanismos de seguridad establecidos. La ciberseguridad es algo que debes seguir haciendo para obtener sus beneficios. La ciberseguridad puede ser demasiado arriesgada para las empresas o hospitales. Los hospitales a menudo se preocupan por aplicar las medidas de seguridad cibernética adecuadas porque pueden comprometer sus datos y pueden generar brechas de seguridad que pueden costarles mucho en términos de dinero, reputación e incluso en términos de pacientes. Hablando un poco de la seguridad en los servicios nacionales de salud, expertos avisan de que la ciberseguridad ya es clave para los hospitales. La ciberseguridad ya es clave para la continuidad asistencial sanitaria, tal y como se ha puesto en manifiesto en la Jornada Virtual de Protección de Datos organizada por la Alianza de la Sanidad Privada Española, la ASPE, cuyo objetivo ha sido abordar la seguridad de los datos del paciente de obligatorio cumplimiento de todo el sector. El encuentro, celebrado en formato webinar, ha contado con la participación de varios expertos en el área de ciberseguridad, protección de datos y especialistas en gestión de riesgo y ciberseguridad médica, quienes han puesto en relieve una amenaza a la que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, la ciberdelincuencia. Tal y como ha explicado, los ciberataques en hospitales han sido tendencia desde la llegada del COVID-19, aumentando su incidencia en un 500% a nivel mundial. El motivo
Según el experto en hacking y ciberseguridad Deepak Daswani, se debe al potencial lucrativo que tienen para los hackers la información relativa a los pacientes y las investigaciones médicas, así como la facilidad que pueden tener estos para hackear los sistemas sanitarios, debido a la falta de concienciación que hay en el sector. En la ciberseguridad para proteger a los pacientes, la digitalización ha revolucionado el sector sanitario, tanto desde el punto de vista de diagnóstico como del tratamiento médico, lo que supone una oportunidad para extorsionar a las organizaciones sanitarias o para robar sus datos refugiados en el anonimato de la red y en las dificultades existentes para la persecución real de estos delitos, según han puesto de manifiesto estos expertos. En este contexto, Sham, patrocinador de ASPE, como gestor de riesgos especialista de los actores del sector sanitario y sociosanitario, ha compartido su visión acerca de qué hacer para proteger la sanidad y seguridad del paciente de esta nueva amenaza invisible. Hoy en día es crucial poder contar con una estrategia que apueste por la prevención, la respuesta inmediata y la monitorización de nuevas amenazas cibernéticas. Las amenazas se están sofisticando, aún más que los propios avances tecnológicos, y es primordial para las instituciones sanitarias tener inventariados los riesgos, establecidos unos protocolos y ser conscientes de que cualquier resquicio o descuido del personal de la organización puede ser óbice para un ciberataque, explica la Cyber Risk Manager de Sham, Laura Prats. Otro de los desafíos tecnológicos acelerados por la crisis sanitaria al que ha tenido que adaptarse rápidamente el sector es la telemedicina y la inteligencia artificial, abordados también en el encuentro por Alaro Avant, consultora especializada en protección de datos y seguridad de la información. Según la experta en protección de datos Carolina Aguilar, la asistencia sanitaria en remoto supone un avance importante, teniendo que salvaguardar la seguridad de los datos en ese tratamiento, y positivo siempre y cuando se establezcan medidas de seguridad técnicas. Hemos hablado de cuáles son los usos y funciones que tiene la ciberseguridad, un poco más enfocado en el eje área de la salud. Mas sin embargo, algo muy importante que debemos tocar es la ciberseguridad en México. Podemos decir que México es un receptor de ciberataques. Junto con Brasil, el país se disputa los primeros lugares entre los que más ataques cibernéticos reciben en América Latina. En la región se ha multiplicado por 10 el número de incidentes de ciberseguridad que sufren tanto las personas de a pie como las empresas y los gobiernos. Si bien la Unión Internacional de Telecomunicaciones puso a México 11 lugares más adelante en 2021 que en 2019, dentro de su ranking de nivel de protección cibernética de más de 150 países, los análisis de varias empresas de ciberseguridad muestran que la situación del país no ha mejorado mucho respecto a los años anteriores. Según datos de Fortinet, México ocupó el primer lugar entre los objetivos de ciberataques en América Latina, en la primera mitad del 2021 por encima de Brasil, Perú y Colombia. El primer reporte de ciberseguridad de la Asociación de Internet en México tampoco es prometedor. Según este estudio realizado por la organización que agremia a las empresas vinculadas a Internet en México, la mitad de los usuarios de Internet dijo que fue víctima de una vulneración en los 12 meses más recientes. Las principales afecciones reportadas por las personas atacadas fueron robo de información, fraude y pérdida financiera, phishing, fuga de información sensible, robo de identidad. Ni el sector público, ni la iniciativa privada, ni la ciudadanía se salvaron en este 2021 de tener que lidiar con incidentes de seguridad y ciberataques que pudieron afectar su reputación, su credibilidad y hasta sus finanzas. En conclusión, actualmente la reciente transformación en un tipo de ciberataques ha exigido soluciones más innovadoras y estratégicas para hacer frente a la ciberguerra. Asimismo, el teletrabajo y el uso compartido de la información en la nube se convierte en una tendencia global.
Muchos dispositivos actualmente disponen ya de un acceso a Internet y los riesgos amplían su alcance. El riesgo ahora está en todas partes. Un sólido programa de ciberseguridad ayuda a la entidad comercial a cumplir con los requisitos reglamentarios según el sector de la industria, la sensibilidad de los datos y la ubicación de las operaciones comerciales. Lo más importante es que un programa de ciberseguridad en funcionamiento brinda seguridad a los clientes existentes y potenciales, al permitirles depositar la confianza en la capacidad de la empresa para manejar datos sensibles, responder a los ataques cibernéticos y brindar servicios casi ininterrumpidos según sus requisitos. La combinación adecuada de personas, procesos y tecnología para un programa de ciberseguridad bien diseñado es un baluarte contra las amenazas cibernéticas, que es un peligro claro y presente con sus tácticas, técnicas y procedimientos en constante evolución. Hagamos una breve retroalimentación de lo que fue el tema de ciberseguridad. Primero tenemos ¿qué es la ciberseguridad? Lo definimos como el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. Dentro de las características de la ciberseguridad tenemos control en el almacenamiento de datos, accesos limitados, análisis y gestión de riesgos, monitoreo periódico y políticas seguras de el Bring Your Own Device. Dentro de los antecedentes históricos mencionamos el primer hacker de la historia, el primer malware de la historia y la regulación del Internet. Ventajas de la ciberseguridad tenemos privacidad, protección de tus equipos, conserva tus datos de manera integral, evitar riesgos innecesarios. Desventajas de la ciberseguridad. La ciberseguridad puede ser demasiado costosa para las empresas o hospitales. Requiere un seguimiento constante y puede ser demasiado arriesgada para algunas empresas. ¿Por qué es importante la privacidad del paciente? El paciente tiene derecho a decidir cuándo, cómo y en qué medida otros pueden acceder a su información de salud. La privacidad del paciente mantiene la confidencialidad y solo comparte sus datos con aquellos que los necesitan para brindar o mejorar su atención médica. Y por último, ¿cuál es la terminología de la ciberseguridad? Esta es aplicada en métodos y técnicas para proteger una computadora o la información que hay en ella. Muchísimas gracias por ver nuestro video. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar like y compartir en sus redes sociales. Nosotros somos Meditix09. Hasta la próxima.